Gloria a Jehová nuestro Dios. Estamos en el tema Dios revela a Satanás, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: mi Señor Jesucristo revela a Satanás, el diablo, la serpiente. El hombre fue hecho perfecto hasta que se halló en él maldad. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Escúchalo bien. Todas las obras de Dios son perfectas. Y una vez terminó la obra en Adán, él consideró en su corazón que su obra en él había quedado en gran manera buena. Escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 28, versos 12, 13 y 15. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Escúchalo bien. Dice el Señor en estos versos que Adán era el sello de la perfección, lleno de Dios en sabiduría y acabado de hermosura. Era de él toda piedra preciosa para su vestidura. Y tenía la inspiración de Dios en la música. Y que todos sus caminos eran perfectos. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Mira, vuelve y dice el Señor aquí en este verso: Dios hizo a Adán al hombre recto, pero de él fue toda clase de perversidad. Dios condenó el pecado en la carne, al que llama serpiente o diablo. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Entonces, cuando se manifestó el pecado en Eva y cuando allí se mencionó la palabra serpiente, Dios relaciona el pecado con la serpiente. O sea, al pecado es que llama serpiente. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 3 y 7. Dios condenó al pecado en la carne, y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, es muy importante que tengamos presente este verso. Mira,
Dice aquí muy claro que Dios condenó al pecado en la carne. Y el hecho de condenar el pecado en la carne, ya los designios de todo ser humano son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a su ley, ni tampoco podemos. Escúchalo bien. De allí la necesidad del amor de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por la facultad de obrar toda justicia. Debe quedar claro a partir de este día en tu corazón que la ley es espiritual. Escúchalo bien. La ley no es de la carne. Dios está diciendo aquí que los designios de la carne son enemistad contra Él, porque por la condenación del pecado en ella, la humanidad no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira, entonces, como está dicho por el Señor, la serpiente es el pecado. Y aquí muy claro, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira. O sea que el primer pecado de un hombre, el primer pecado de Adán fue el envanecimiento. Se consideró muy hermoso, se consideró muy perfecto, se consideró muy lleno de sabiduría, se consideró que tenía mucho poder. Eso le envaneció su corazón. ¿Y qué pasó? Entonces cayó en la condenación del diablo, cayó en la condenación del pecado. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira, es importantísimo. Dios está diciendo en este día que ya la carne, por la misma manera que está condenada al pecado, no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque por el pecado la carne se hace corrupta y Dios es incorrupto, Dios es irreprensible, Dios es santo, Dios es justo. Entonces, en la condición humana, si las personas no disponen a recibir la gracia del Señor, si mueren en la naturaleza en que llegaron a este mundo, sencillamente no van a reinar, no van a heredar el reino de Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante. De aquí es la necesidad de que Dios nos ha puesto a nosotros los creyentes de que seamos atalayas, de que prediquemos su evangelio por doquier, porque dice la palabra que Él se duele del castigo. La gente respecto a Dios es altiva, es soberbia, es arrogante, es prepotente, menosprecian a Dios, lo niegan, lo ignoran, pero asimismo ignoran que están sentenciados al juicio de la condenación del infierno. Por eso es muy importante que escuches, aprendas y participes a tu familia y a todos los que conviven contigo a tu alrededor. De allí que la presencia de Satanás en la carne del hombre lo haga pensar, que lo haga pensar por fortaleza e invencible. Mira, entonces cuando el gobierno de Satanás por el pecado está en el hombre, entonces sencillamente en una manera de engaño los hombres se creen fuertes, se creen invencibles, se creen que son los dueños de todo, que pueden hacer y deshacer conforme a su voluntad, pero están totalmente equivocados. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versos 23 y 27. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mira,
Entonces, como el pecado es condenación de Dios, dice este verso, nadie puede echar el pecado por sí solo. No es cuestión de que yo tenga fuerza de voluntad y entonces me domino y puedo dejar los males. No. Dice la palabra aquí en representación del pecado, que es Satanás, dice, nadie puede echar fuera a Satanás. Mira, primero hay que recibir la gracia para después atarlo y echarlo fuera de nuestras vidas. Tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, resistirle al diablo y así Él nos dejará. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, verso 10. Respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Mira, aquí este verso lo revela totalmente. Dice el Señor respecto a Satanás, ya a muchos se sabe que tiene nombre. ¿Quién es ese nombre? Adán. Dice, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Quién es ese? Dios. Asimismo como Satanás se rebeló contra Dios, asimismo no puede contender contra Dios. Escúchalo bien. Jesucristo, dice la palabra, lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y hoy en Cristo nosotros lo vencemos. Hoy en Cristo dice el Señor que lo hollaremos bajo nuestros pies. Amado hermano, que el Señor te bendiga por toda victoria sobre el gobierno, la potestad, la fortaleza y el gobierno de Satanás, para que asimismo sean libres de toda opresión del pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén y amén.